Buenos días, amigos del comercio. Mi nombre es Andrés Calderón. Me encuentro a mi lado con Pedro Tenorio, periodista y analista político, quien además es columnista de este diario. Lo pueden leer los martes en la página de opinión del comercio. Y vamos a conversar hoy día sobre la crisis del gabinete que se produjo anoche, en horas de madrugada, ya finalmente con la decisión del Congreso de rechazar la cuestión de confianza planteada por el gabinete de Fernando Zavala. Unas primeras reflexiones sobre, empecemos por lo último que ha pasado, la decisión del Congreso de negar la cuestión de confianza. ¿Qué sensación te deja todo este episodio, tío? Pues una sensación amarga, porque creo que ante la envergadura de los problemas que tiene el Perú, lo que hemos visto ayer y la conclusión final, que fue negarle esta confianza al presidente del Consejo de Ministros, generando toda esta crisis que hoy debe afrontar el presidente y una recomposición de gabinete que ya viene forzada, no consecuencia, digamos, de la necesidad de hacer ajustes dentro de un plan mayor, sino como decimos, como resultado de un conflicto político con el Congreso, contribuye poco al clima que requiere este país para reiniciar su reactivación económica, su apuesta por reformar o consolidar instituciones que son importantes. Reformas como el electoral, me imagino que pasan a un segundo plano, lamentablemente. La laboral, que es otro tema también relevante para el país y que en medio de esta discusión política seguramente también va a sufrir. Y muchos otros temas que deberían estar en la discusión urgente, ¿no? Que se plantearon un poco en el mensaje 28 de julio, que vino luego en el clima de un entendimiento, una reunión entre el presidente Keiko Fujimori, cuyo nexo creo que en este momento ya se deterioró mucho más. Entonces el país no gana, ¿no? En una circunstancia como esta. Por lo menos, si quedaba dudas, si después de esta segunda reunión hubo tregua, la tregua terminó. Terminó y de la manera más estrepitosa, ¿no, Andrés? De acuerdo. Ahora, había cuenta de que la oposición mayoritariamente estaba pidiendo cambios en el gabinete. Claro, no solo el fujimorismo. No solo el fujimorismo. Frente Amplio, la Acción Popular. O sea, era un gabinete debilitado frente a la oposición y frente a, digamos, a la opinión popular, porque estamos hablando de márgenes de aprobación de 20 y tantos %, con lo cual la capacidad de negociación con la oposición tampoco era la óptima para ellos. Había cuenta de la situación en la que se encontraba ya el gabinete, buscar que la salida no sea simplemente por renuncia y cambio, sino que sea una salida forzada porque el Congreso le negó la confianza. ¿Te parece una estrategia acertada o no? No, yo creo que este escenario se ha podido evitar. Soy aparentemente de los pocos que piensan que se debió evitar, pero no porque tenga una identificación con el fujimorismo. Yo creo que el fujimorismo se ha equivocado también en la manera como ha contribuido a que esta situación llegue a un punto crítico de no retorno para Zavala y algunos integrantes del gabinete. Pero quiero ir a un punto que está en tu pregunta, ¿no? No solamente está el deterioro político de los ministros, el deterioro respecto de la opinión pública en las encuestas, sino también está esa base erosionada que en este caso erosionada, que debería acompañar a un presidente. El presidente que no tiene una presencia parlamentaria importante, como no le había ocurrido a otros presidentes. Toledo no tenía una mayoría propia, pero con votos de Acción Popular, de alguna bancada, hacía mayoría, entonces se plantaba mejor ante la oposición. Lo mismo Ollanta Humala, no se diga de García, ¿no? Entonces, en esta situación sui generis de un presidente que tiene una bancada minúscula, o sea, que este gabinete tampoco contribuyera a darle una base sólida ante la opinión pública, ya generaba pues una inestabilidad, una fragilidad que tú has resumido en tu pregunta. Yo pienso que el gobierno tendría que haber manejado con un poco más de frialdad este momento. Creo que Zavala no estaba contra la pared. Creo que es verdad que en el Congreso se puede pecar a veces de una serie de observaciones a asuntos que quiere sacar adelante el gobierno, pero cuando solicitaron facultades legislativas, las tuvieron. Cuando solicitaron en el presupuesto determinadas asignaciones, también las consiguieron. Es decir, aunque muchas personas se dejen llevar por la apariencia y consideren que el fujimorismo estaba llevando adelante una labor de obstrucción en el legislativo,
Yo pienso que no es así y me baso también en información que ha publicado El Comercio, comparando las actitudes de diversas bancadas de oposición en los últimos gobiernos. Pero sin duda el recrudecimiento de la belicosidad, un lenguaje que es inapropiado entre gobierno y oposición, y esta decisión que tomó Zabala, creo yo precipitada, de hacer cuestión de confianza, nos ha llevado a un desenlace lamentable, tanto para el gobierno como para la oposición, porque creo que el fujimorismo no gana en esta batalla. Es un triunfo en los números, pero es una victoria pírrica. A ver, quiero plantear una respuesta a esto que tú dices de que no era propiamente obstrucción, Ajá. para ver si es que existe evidencia de algún tipo de estrategia que podría estar del lado del gobierno. Es cierto que tuvieron facultades y es cierto que le aprobaron las leyes de presupuesto y ahorita están en negociación de una nueva la ley para el 2018. De otro lado, tienes que cada ministro que es citado a interpelación está en la cuerda floja. El único que se ha quedado hasta ahorita es Basombrillo. Ajá, o sea, sí. Otros han renunciado. Hablando, claro, renunciado, pero digamos, ajá, si no renunciaba Vizcarra, era muy probable. Torne presentó cuestión de confianza y se fue. O sea, estamos hablando de un balance de 5, de 5 se salvan 4, sin contamos a Martins, ¿no? Y 3 forzadas finalmente entre la cuestión de confianza de Torne y otros 2, que esto, si los comparamos en ese escenario con Toledo, García y Humala, es más. O sea, es más control lo que ha hecho la oposición. Sí. No estoy juzgando aquí que no hayan tenido razones. Y por otro lado está la situación del Ejecutivo de que recibe ataques constantemente, ¿no? Y el nivel o el tenor de los calificativos que suele recibir el Ejecutivo están más elevados que en cualquier otro gobierno. Entonces, si estas circunstancias estaba así, ¿por qué qué es lo que más podría haber hecho Zabala, o sea, para seguir con esta conformación ministerial, que el fujimorismo hubiera tenido incentivos para negociar y para acordar? Si es que hubiera quedado desarmado, digamos. Claro, o sea, si es que con todo lo anterior ya los habían golpeado, o sea, y fujimorismo no estaba dando muestras de cambiar la actitud, ¿qué cosa iba a poder ofrecerle el Ejecutivo para que el fujimorismo diga, ok, me conviene negociar contigo? En este caso, podemos convenir en que el problema no era todo el gabinete, era Marta. No era todo el gabinete. La ministra de Educación. Era una ministra que popularmente estaba muy golpeada. Es decir, tenía niveles de aprobación muy bajos que no le sumaban nada a este gobierno. Era una ministra que, más allá de sus cualidades personales, había sido sobrepasada en términos políticos durante la huelga. Y era una ministra que, según diversas versiones dentro del gobierno, tampoco tenía mucho espacio de permanencia en el gabinete. Estaba en una zona en la cual el propio gobierno evaluaba el momento y la conveniencia de su cambio. Creo que Zabala ha podido, de alguna manera, ir en el corto plazo, prescindiendo de alguien como Martins a fin de salvar a todo el equipo ministerial. Creo que ha habido ahí, sin duda, una decisión legítima por parte de él, pero creo yo precipitada, porque lo que se ha puesto en riesgo es algo mayor. De acuerdo. Y si cuando estamos hablando de salvar al equipo, estamos presumiendo que muchos de los integrantes no se van a repetir. ¿Tú crees que eso va a llegar a pasar? No se van a repetir, no solamente porque el presidente no vaya a pedirles que se queden, sino porque algunos probablemente no van a querer permanecer, dada la experiencia ingrata para muchos que han sido estos meses. Ahora, posiblemente los que no quieren estar, o sea, iban a salir, digamos, también, porque están próximamente, o sea, digamos, todo el mundo le pedía cambios al gabinete, a Zabala, o a PPK, incluyendo que podría ser el reemplazo del mismo Zabala. Entonces, digamos, si los que estaban dispuestos a quedarse, sumados a los que el propio presidente quería que se queden, es probable que se vayan a quedar. O sea, vamos a ver, ¿no? Digamos que tenemos todavía unas horas por delante para determinar ese tema, pero yo quería volver a lo que me preguntaste hace un instante, ¿no? Que hubo varias interpelaciones muy cargadas contra personajes como el propio Vizcarra, que probablemente regrese como presidente del Consejo de Ministros, es lo que se especula en las últimas horas. Pero en cada uno de estos casos, también el caso de Torne, de Zabala en ese momento y por el tema de Chinchero y otros, eran ministros que habían estado involucrados en controversias políticas, no digo penales, no digo de corrupción, digo controversias políticas muy cargadas, ¿no? Y eso justificaba que el momento político también defina respecto a qué podía hacer el presidente
sobre la permanencia o no de estos ministros. O sea, algunos se han ido porque no tenían juego. Sí reconozco que lo de Zavala, y porque lo he conversado también con gente vinculada al fujimorismo que no lo he podido negar, lo de Saavedra, el ministro de Educación, parte fundamentalmente porque fue ministro de Ollanta Humala. Es decir, claro, el fujimorismo también abusa de la mayoría que tiene, y en el caso de Zavala no había una razón de fondo valedera. Por el hecho de ser un ministro que venía de la gestión anterior, se le puso en la mira y finalmente se presionó para su salida. Pero en este caso nos hemos encontrado con una situación de alta controversia que creo que pudo haberse evitado, no para darle el gusto a un sector de la oposición, sino para que este presidente que es un poco inestable, que tiene poco apoyo popular, pueda recomponer este gobierno que él creyó que estaba recomponiendo en julio, con un cambio absolutamente cosmético e inapropiado. Sí. Es decir, los fujimoristas, creo yo, han actuado mal en estas últimas horas, con prepotencia, a la mala, pero creo que el presidente Kuczynski, cuando pudo hacer ajustes por mano propia, conjuntamente con Fernando Zavala, cambios relevantes para afinar su equipo ministerial, desperdiciaron la oportunidad, y en julio lo que hicieron fue un mínimo enroque que a nadie satisfizo. No hablo de la oposición, hablo de gente del gobierno que quiere que al presidente le vaya mejor. Claro. ¿Tú crees que el nuevo gabinete vaya a ser uno de diálogo, o crees que se pueda radicalizar un poco el enfrentamiento, dado que el fujimorismo ahorita también está en una situación precaria si es que no quiere que haya una disolución y nuevas elecciones parlamentarias? Dependerá mucho, Andrés, del perfil del primer ministro. Si es un primer ministro confrontacional, es probable que estemos ante un gabinete que sea algo arisco con diversos representantes del fujimorismo y de otros grupos. Pero creo que lo que requiere este gobierno es un gabinete de ministros de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Gente que esté en la cancha, ministros que recorran el país. En política, lo hemos comentado más de una vez, Andrés, es importante ser, pero más importante es parecer. Que la ciudadanía los vea trabajando, los vea preocupándose de los problemas esenciales, que conversen con dirigentes de centrales laborales, que estén conversando con representantes reconocidos por el Estado y no reviente la burbuja como reventó en el tema de educación, que aparece un Pedro Castillo cuando la ministra pensaba que tenía el tema controlado legalmente con el SUTEP. Es decir, tiene que ser un gabinete de ministros que recorra la cancha, que estén presentes, ya que tenemos un presidente que no está haciendo ese trabajo, que se les vea claramente compenetrados con la solución de los problemas. ¿Para qué? Para que la aprobación popular aumente y eso le dé también una fortaleza al gobierno. Además que tiene más capacidad de maniobra ahora que, digamos, del lado del fujimorismo van a pensarlo dos veces, ¿crees tú, antes de que, digamos, ellos vuelvan a apretar el botón de censura? Así es, sí, o sea, se dice también que algo ha ganado este gobierno en las últimas horas, generando esta situación por la cual el fujimorismo, si le vuelve a negar la confianza a un primer ministro, podría darse la disolución del Congreso, disolución constitucional. Sí, eso has ganado, pero eso no te da apoyo popular todavía. Así es, entonces, y te pone también en una zona muy delicada. Vamos a ver, va a depender mucho de quién sea el primer ministro, cuál sea su talante. Yo creo que debe ser un primer ministro que dialogue, que encuentre, así como en el momento de esta huelga magisterial, que tuviste a gente de Alianza para el Progreso, gente de Acción Popular, gente del APRA y de otros grupos, apoyando a la ministra Martens, tratando de encontrar una salida a la huelga, un primer ministro que pueda convocar estos sectores, porque la campaña electoral va a ser todavía dentro de 3 años y medio, o sea, no tiene sentido que estemos enfrentados con el grado de virulencia que estamos enfrentados hoy en día. Yo recuerdo muy bien, Andrés, que cuando conocimos los resultados electorales, todos dijimos muy bien, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, y el Congreso, que es mayoría fujimorista, no tiene el poder central, por tanto, por el país dialogarán. Bueno, esto no se ha dado. Necesitamos un primer ministro que comience a trabajar en ese sentido. Yo sé que hay sangre en el ojo, hay magulladuras, pero quienes participan en política tienen que buscar diálogo y acuerdos. Eso es la política. El que quiere meterse a la política para discutir, para pelear, como hacen muchos fujimoristas, deberían estar en un club social donde se pueden pelear todo lo que quieran. El país se maneja con otra perspectiva, ¿no? Listo. Muchas gracias, Pedro. A ti, Andrés, por favor. Han sido muy interesantes tus opiniones y agradecemos al público del comercio por habernos seguido por esta vía. Hasta pronto.